Que fue diputado nacional y fue ministro de Economía de la provincia también. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Cristian? Saludos a ustedes. ¿Cómo ve el día de hoy a nivel económico? ¿Qué puede pasar desde hoy, después de las elecciones de ayer? Bueno, ayer hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sí. Son elecciones provinciales, pero la provincia de Buenos Aires representa casi el 40% de la población nacional, así que indudablemente el propio Milei puso esta elección como algo central de su gobierno y recibió una derrota muy fuerte. 13 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires le marca que la tolerancia del pueblo argentino a las consecuencias del ajuste ha llegado a un límite. La esperanza, la expectativa llegó hasta hace más o menos 60 días y ahí se empezó a ver un malestar muy grande en la calle y una expresión que uno lo ve en el mano a mano y lo ve en redes sociales y se expresa en los medios de comunicación en contra de este ajuste de Milei a los trabajadores, a los jubilados, a los discapacitados, a las universidades, bueno, a todo lo que hemos visto. Naturalmente que esto tiene un impacto en lo político. El presidente anoche dijo que aceptaba la derrota y que había escuchado el mensaje de la población y que iba a hacer cambios. Ahora, después siguió hablando y dijo que iba a seguir haciendo lo mismo y que iba a profundizar las medidas y hacerlas más rápido. Y anoche, como a las 10 de la noche, Caputo, el ministro de Economía, dijo que no iba a cambiar la política económica, ni la política fiscal, ni la política monetaria. Entonces, como que dicen que escuchan, pero no escuchan. Pero ese mensaje no tenía que darlo Caputo sí o sí, digo, teniendo en cuenta lo que podía pasar hoy. Sí, pero lo que pasa es que hoy va a haber, y ya está habiendo, problemas financieros. En el overnight, que se llama, se opera permanentemente, cayeron las acciones, cayeron los bonos, sube el riesgo país, sube el dólar, eso se va a ver. Pero en realidad lo que hay, Cristian, es un ajuste muy fuerte en la economía real. O sea, la rareza de la situación financiera de hoy se viene expresando hace varios meses con el cierre de 15.000 pymes en la Argentina, con la caída de los puestos de trabajo en el sector privado, sí, con los despidos en el sector público. Usted dice los resultados de ayer son consecuencia de eso. Exactamente. Entonces, para adelante, el gobierno, ¿qué va a hacer? Tiene dos caminos. O escucha lo de las urnas, que dice el pueblo quiere otra cosa y no quiere un ajuste tan severo sobre la población, y tal vez los mercados que quieren un ajuste más severo, porque lo que el propio Milei decía era que si gana las elecciones de octubre va a ser una reforma impositiva, una reforma previsional, una reforma laboral para sacarle más derechos a los trabajadores. Entonces hay una contradicción entre lo que el gobierno quiere profundizar con lo que el pueblo se expresó ayer. Pero ¿por qué pasa esto, digamos, para quienes no entendemos nada de la materia? ¿Por qué los mercados reaccionan negativamente ante un resultado adverso para el gobierno de Milei? ¿Por lo que Milei caratula como el riesgo Cuca? No, lo que pasa es que vos tenés una Argentina en la que somos 46 millones de argentinos. Milei plantea volver al pasado hacia principios del siglo XX. Él lo caracterizó en un momento hasta antes de 1916. En 1916 asumió Irigoyen y el radicalismo generó ciertos derechos para la población. Él los quiere eliminar. Y a los 40, digamos, llega el peronismo y da más derechos a la población. Él los quiere eliminar. Él quiere volver una Argentina para pocos. Entonces hoy es como que hay dos Argentinas. Una Argentina que puede ser el 20-30% de la población, que está inserto en el sistema económico, que tiene capacidad de consumo, que puede comprarse un auto, que puede viajar al exterior, que puede comprar online productos importados, que puede ahorrar en moneda extranjera, y más de 2/3 de la población que no puede hacerlo y que en muchos casos tiene dificultades para llegar a tener un empleo y llegar a fin de mes. Entonces, este núcleo duro que respalda a Milei en este caso fue el 30% que él sacó en el 2023 en las PASO de agosto. Sacó la primera vuelta el 30% también, en segunda vuelta sacó más. Y bueno, y ahora parte de esa gente que le dio la confianza en el balotaje se la retiró. Entonces, creo que la mayoría de la población
le quiso dar un mensaje claro a Milei ayer de castigo a este ajuste y a esta política económica. Ahora, estarán nosotros, desde el peronismo, poder interpretar eso y poder canalizarlo como una propuesta y como una esperanza para Entre Ríos, para octubre y para el 2027, donde se va a poner en juego político, el gobierno. Pero en el nivel económico, en el día a día de la persona que no está politizada, digamos, dice, y ahora hasta octubre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Se dispara el dólar? ¿Lo van a contener? ¿Va a intervenir el mercado finalmente? ¿En los precios, la inflación? Claro, vos fíjate, vamos al dólar. Somos 46 millones de argentinos. En abril, Milei abrió el cepo. ¿Cuánta gente pudo comprar dólares? Bastante. 1.300.000 personas. Sí. Pero de 46 millones. Sí. El resto se quedó mirando. ¿Tá? Entonces, ¿cómo financió la salida del cepo? Primero, con los dólares del campo, se gastó todos los dólares. Después con los dólares de la energía, se gastó todos los dólares. Después con los dólares del blanqueo, de fin del año pasado. Después con un crédito ripo que tomó de los bancos. Después con el crédito del Fondo Monetario Internacional. Todo está orientado a financiar el acceso a dólares de una parte de la población. El resto no. Entonces, hubo un proceso inflacionario muy fuerte en el inicio de Milei que dejó los precios altos. Entonces ahora la inflación baja, pero con precios altos, y por eso la gente no puede pagar los consumos normales y habituales. Y esto es lo que tiene que cambiar. Entonces, pasar la motosierra sobre los derechos de los trabajadores, de los jubilados y los sectores vulnerables no es lo que quiere la población. A ver si quiere que cambie eso, que escuche el presidente y que corrija esos temas. Ahora, si él va a decir, sigo con este ajuste, lo profundizo y lo hago más rápido, va a generar más problemas, pero eso es el problema más que ocurre hoy en la coyuntura de un mercado financiero que vos sabés que es muy volátil. Por eso, apelo a su capacidad docente para que nos explique por qué, si no hay inflación o la inflación está en el orden del 2% mensual, el 60% de la población no llega a fin de mes. Y porque primero se aumentaron los precios. Te lo llevo a una cuestión expresa y clara. Juan Domingo Perón, en los 50, declaró que de la torta de la riqueza nacional, la mitad debía ir a los dueños de las empresas y la mitad a los trabajadores. Eso se ha ido revirtiendo y producto de las crisis económicas se ha concentrado la riqueza. Entonces, tal vez hoy los trabajadores, que eran el 50% de la renta nacional, fueron el 45, el 40, el 35 y hoy, con suerte, pueden llegar al 30%. Entonces, acá en este momento, la situación no es mala para todos. La situación es mala para el asalariado que vive de un ingreso en pesos fijo, para un jubilado que tiene un ingreso fijo en pesos, para alguien que tiene una relación con el sector público que ha visto caer sus ingresos, pero es una renta alta para ciertos sectores de la economía. El sector de la energía ha aumentado la tarifa eléctrica un 300% en un contexto de estabilidad. Las petroleras, hay meses que están aumentando 5 veces por mes, los combustibles. El sector minero, aquellos sectores de grandes empresas que entraron en el RIGI, que son muy pocos, digamos, que son proyectos mineros, extranjeros, de muy baja generación de empleo. Entonces, la riqueza de la nación se está concentrando en pocas manos y está marginando al resto. Ahí está la explicación de por qué, aunque hay menos inflación, no se llega a fin de mes. Exactamente. Pero la gente tiene el recuerdo muy presente todavía de los números de la inflación del gobierno anterior. Sí, claro. Y eso no quiere tampoco. Exactamente. Digamos, el gobierno anterior, si vos querés, tuvo aciertos y tuvo errores y tuvo consecuencias externas, ¿no? De la pandemia, de la guerra con Ucrania, bueno, de la sequía, de muchas cosas más. Pero evidentemente hay que tratar de encontrar un equilibrio que lleve una relativa estabilidad de precios, pero donde la economía funcione. Vos que estudiás la economía de hace varios años y la política, ¿vos te acordás del proceso de la Rúa? Sí, claro. En el año 99? La deflación. La gente confió. Entonces, no había inflación, sino que había deflación. Sí, bueno. Los precios caían. El año 2000 fue 1,8% de deflación en el año. Y en el 2001 fue el 1,9% de deflación.
Pero ¿qué pasa? Era bajar los precios sobre la base de un gran ajuste en la economía real. Entonces, no había un peso en la calle. Va parecido ahora. Bueno, y estas son las consecuencias. Entonces vos decís, yo bajé la inflación, te decían en aquel momento, hay estabilidad. Bueno, pero ¿a consecuencia de qué? De que no haya empleo, de que no haya la posibilidad de llegar a fin de mes. Eso es lo que no se quiere. Pero lo que vos apuntás es nadie quiere volver a lo de antes en términos de una inflación más alta. El asunto es que el gobierno escuche y diga, de lo que hice, bueno, parte de las cosas, lo más sensibles socialmente, voy a tener que modificar. Digamos, si vos vas a la economía entrerriana, Milei dice, yo para bajar la inflación abro la importación de todo. Entonces está bien, alguno puede ahorrarse unos pesos en comprar algo importado, pero por cada cosa importada estás destruyendo un puesto de trabajo en la economía argentina, en la economía entrerriana, que a veces le toca a un primo tuyo, a un sobrino, a un hermano, a veces le toca a vos. Entonces la desocupación, que era 5%, aumenta a 5,5%, a 6, 6,5%, a 7%. Bueno, pero entonces hay un deslizamiento, el aumento de la desocupación y el riesgo laboral de las personas. Además de que cae el poder adquisitivo real. Entonces, esas son las consecuencias negativas. Si el gobierno escucha con humildad y corrige cosas, podrán caminar. Estamos hablando de que le quedan 2 años y pico de gestión. Falta bastante todavía. Es una vida en política, ¿no? Ahora, eso naturalmente va a tener su proyección desde la provincia de Buenos Aires, que se 40 la población, al conjunto de la Argentina. Y va a tener consecuencias también en Entre Ríos. Porque acá, nosotros como peronismo vamos con una lista sólida y fuerte de oposición al gobierno, y acá va Milei y Frigerio en una sola lista que se llama Alianza La Libertad Avanza, y los que la encabezan son Venegas Lynch y Laumann, que son defensores del modelo de Milei. Entonces, de la misma manera que hubo un castigo fuerte en la provincia de Buenos Aires ayer, naturalmente que esto se va a proyectar a octubre y se va a proyectar a la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias, Marcelo, muy amable como siempre. Bueno, gracias a usted. Clarito para explicarlo. Nosotros vamos